pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Hoy está con ustedes su pastora Darlene Sanz. Quiero saludarlos a todos ustedes en esta mañana y compartir en el programa de hoy, Cuando Contigo Estoy, el tema de hoy sobre cómo vencer la ansiedad. Amén. Antes de dar inicio, vamos a orar un momento. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, Señor, por permitirnos estar aquí, amado Dios, por escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú dispones de estos medios, amado Rey, para que podamos aprender y ser capacitados, Señor, conforme a tu palabra. Danos sabiduría, Señor, y entendimiento de esta palabra tuya, amado Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, el tema que Dios me daba para esta mañana era hablar sobre la ansiedad, algo que se está viendo muy común en los cristianos hoy en día, en este mundo, como está con sus exigencias, con su velocidad, ha empezado a llevar a las personas a un estado de ansiedad más frecuente. Anteriormente, pues las personas no era tan común que sufrieran de esa ansiedad, y de alguna manera u otra, pues puedo dar testimonio de eso, que en algunos años atrás, hablando que de unos 15 años atrás más o menos, pues veíamos que la manera de cómo el mundo se movía era diferente, era un poco más pausada. Yo me acuerdo que cuando yo tenía unos 15, 16 años, apenas estaban saliendo los primeros celulares, y era algo particular, era que nadie dependía de los celulares ni de las redes sociales, porque eso era un lujo, poder tener un computador, y mucho más un lujo un celular. Me acuerdo que el único que tenía un celular en donde yo estaba era el director del colegio, y era un celular grandísimo. Entonces veía que la vida era mucho más pausada, uno se tomaba tiempo para investigar, le tocaba que ir a la biblioteca, le tocaba que ir a leer libros, porque no era que los fuera a descargar por medio del computador. Uno no podía ir y solamente buscar en internet, no, porque era un solo computador para todo un colegio. En eso me tocó a mí, y uno le tocaba sí o sí aprender a ser paciente, porque literalmente no era que todo estuviera como al alcance de la mano de uno. La tecnología trajo mucha bendición, eso sí es verdad, trajo mucha oportunidad de poder acceder a la información más rápido, pero también generó en el ser humano algo que es muy fuerte, y es lo que es la ansiedad, es lo que es esa impaciencia de querer tener las cosas ya, y generó muchas veces en la gente nerviosismo. ¿Qué significa la ansiedad? Es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. ¿Qué trae las redes? Las redes, si uno las sabe usar, son una gran bendición para la vida de nosotros los cristianos, pero cuando nosotros no las sabemos usar todos los días, y yo lo he experimentado por medio de mi celular, que a uno lo bombardean con información de todo el mundo, que hay terremotos, que hay huracanes, que las nuevas variantes, que esto se va a volver una nada, una cantidad de cosas, y eso ha generado en una ansiedad en el ser humano, y aún más en el cristiano, en preocuparse, en estresarse, y en vivir una vida realmente en una excitación tremenda y en una inseguridad tremenda. Eso ha hecho que también las personas se vuelvan poco pacientes, y eso ha provocado, y lo he podido experimentar, en que usted sienta a un joven con un celular y ya está acostumbrado a videos de 3 minutos como máximo, pero ya después de esos 3 minutos ya el joven no quiere seguir viendo ese video, sino que sigue y sigue, y lo vemos en las películas que están al alcance pues ya del control allí nomás, por medio de las plataformas donde se ven las películas, y vemos que si no nos gustó pues cambiamos a otra. Entonces vemos cómo en esta sociedad la ansiedad se ha ido filtrando de una manera muy fuerte. La palabra de Dios enseña sobre esta palabra en Lucas 12:22, y dice la palabra de Dios
el afán y la ansiedad. Miren que la palabra de Dios siempre está cubriendo las cosas que han de acontecer, y siempre la palabra está allí para darnos un mensaje. Lucas 12:22 dice la palabra de Dios: dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que tienen despensa, que no tienen ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? No que nos volvamos holgazanes, no. Simplemente que Dios nos está hablando, y es que la ansiedad es una preocupación excesiva por el futuro, por el futuro inmediato o el futuro a largo plazo, y eso ha provocado en las personas que hoy en día, jóvenes, personas que están consideradamente jóvenes, sufran ya de la presión, tengan derrames, tengan estrés, tengan casi usted un gran porcentaje, pongámosle un 40% de la juventud hoy en día sufre de ansiedad y ataques de ansiedad, porque estamos en un mundo donde se nos está bombardeando constantemente que tenemos que ser productivos, pero esa productividad se ha vuelto un peso muy fuerte para las nuevas generaciones, el que tener que hacer aquí. Entonces vemos el que hace de todo. Está bien siempre y cuando eso no empiece a afectar nuestra vida, pero si yo estoy haciendo de todo y ya estoy teniendo ataques de ansiedad, es una evidencia clara de que estoy manejando un nivel de estrés demasiado alto, y eso está trayendo a mi vida consecuencias, porque va a afectar mi salud a largo plazo. ¿Qué nos está invitando el Señor? Es que no tengamos tanta preocupación por el día de mañana, porque a la final el día de mañana nadie lo puede controlar. Por más de que nosotros hagamos hoy de todo, mañana no sabemos si amaneceremos vivos. Es más, dentro de una hora no sabemos dónde vamos a estar. Podemos tener una agenda planificada, sí, pero solo Dios sabe qué va a pasar con nosotros dentro de media hora, dentro de una hora. Entonces Dios le está diciendo, no se afane tanto por el pensar qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer el lunes. Muchas personas están pensando el miércoles qué van a hacer el domingo. Está bien planificar, pero cuando ya esa planificación se vuelve obsesión en mi vida, eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, he tenido que batallar con eso, porque yo he tenido problemas de ansiedad debido a eso, a querer planificar literalmente todo mi año, y cuando algo se sale de ese esquema, ha traído a mi vida consecuencias. Entonces mire que muchas veces dejarnos llevar por demasiada planificación o demasiada preocupación evita que nosotros podamos disfrutar de la vida y del diario, de las cosas diarias insignificantes que pueden traer a nuestra vida gozo, alegría o paz. Entonces mire que la palabra de Dios nos enseña y dice: busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. ¿Quién es el que nos da la garantía de que nuestra familia va a estar bien? Es Dios. ¿Quién es el que nos va a garantizar que nuestro futuro va a estar seguro? Es Dios. ¿Quién es el que nos va a garantizar que tendremos salud para disfrutar lo que consigamos? Es Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos que es Dios el que tiene el control de todo y que Él conoce que nosotros, porque el 30 está diciendo que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas.
Dios sabe que necesitamos una casa, Dios sabe que queremos una familia, Dios sabe que queremos lo mejor para nuestros hijos, Dios sabe que queremos la economía estable en nuestra vida. Dios dice, yo sé que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas, las tengo presentes en mí, pero no busquen solamente estas cosas, sino búsquenme a mí, porque el reino de Dios es Jesús mismo. Entonces, cuando buscamos a Jesús, pues estamos reposando en Él, estamos esperando en Él, de que por más de que hagamos, todo está seguro en Él, y vamos a aprender a tener lo que es paz y gozo en el corazón, y no tener la ansiedad que hoy en día se vive. Porque es necesario aprender esto, hermanos, porque se aproximan tiempos donde van a salir variantes tremendas. Hay personas que con lo del COVID hoy en día prácticamente viven aisladas del mundo, y el COVID, como se dice, solo por la misericordia de Dios y confiando y teniendo fe en el Señor, pues se va a ir. Pero las variantes que están saliendo no son nada favorables a las que pasaron. Entonces allá hay muchas personas con, no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ya se está la gente imaginando escenarios catastróficos, cuando el Señor en su palabra dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Entonces es necesario que como cristianos entendamos de que nuestra paz está en el Señor. Dios no da una paz como la da el mundo, de todo perfecto, todo ideal, no. Es la paz que tenemos, esa seguridad y esa confianza de que sin importar las circunstancias por las que estemos pasando, Dios tiene control de las cosas y Dios nos va a sacar en victoria de ellas. Entonces, mire que la ansiedad es una de las cosas que le ha traído al cristiano problemas inmensos, en donde se enferma, en donde su vida se vuelve literalmente algo caótico para vivir. Y hay personas que hoy en día tienen esos ataques de ansiedad, y a medida que uno sigue por ese camino, la ansiedad sigue aumentando, esa preocupación. Vuelvo y digo, no estamos hablando de no planificar. Está muy bien el planificar, el tener cuentas, el preverse para el futuro. ¿Cuándo viene a ser esto un problema? Cuando literalmente mi vida se vuelve una agenda y no doy lugar a la voluntad de Dios en mi vida, porque van a haber cosas que no se van a realizar, porque no son la voluntad de Dios. Hay cosas que van a tener tiempo para poder realizarse, y no en el tiempo que yo lo esperaba, porque es la voluntad de Dios. Y todas estas cosas, si yo no las sé manejar en el Señor, va a traer a mi vida frustración, va a traer a mi vida ansiedad, va a traer a mi vida demasiadas cosas negativas. Por eso el Señor nos está invitando a que nosotros no debemos de preocuparnos por qué debemos de comer, ni por lo que habemos de beber. Cada día trae su propio mal, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que el pasado ya se fue. Por más de que queramos arreglar el pasado, por eso Dios dice aquí, Él hace todas las cosas nuevas, porque el pasado es. El futuro es algo que no tenemos nosotros control de él, pues nadie puede decir si va o no va a terminar el 2023. O sea, eso es algo que está en la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? Este momento. Esto es lo único que nosotros podemos diseñar, es este momento. Entonces, planifiquemos un 20% del futuro, ¿está bien? Podemos decir, quiero ahorrar, quiero visualizarme, pero entendamos que el 80% es el ahora, es lo que tenemos hoy. ¿Qué estamos haciendo con ese 80%? O estamos solo obsesionados con el 20% del futuro, y este 80% de este momento lo estamos dejando de lado. Estamos dejando de lado de disfrutar. Hay gente que dice, no, yo quiero ir a vacaciones en diciembre, y ya estamos en enero y yo quiero ir a vacaciones en diciembre. Pero, ¿qué vamos a hacer ahorita para compartir con nuestra familia hoy? Porque es que nadie sabe si vamos a llegar a diciembre. Porque los que vivimos para Cristo vivimos, pero si morimos para Cristo morimos también. Entonces tenemos que entender que tenemos el ahora. El ahora es lo más valioso que tenemos como regalo de Dios. Entonces, bueno, sí, me planifico para ir en Navidad, en diciembre, en vacaciones a la playa, pero hoy, ¿qué voy a hacer? Hoy voy a almorzar con mi familia, entonces hoy voy a pasar un tiempo de calidad con mi familia, independientemente de que vaya a la playa dentro de un año, pero hoy voy a tener un tiempo de calidad. Este 80%, ¿qué voy a hacer hoy? Sí, voy a planificar, pero hoy, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando aprendemos a vivir el hoy,
como lo enseña la palabra de Dios, es no preocuparse tanto por ese 20%, que sí es necesario planificarlo, pero que mi vida no gire en torno a él. Hay personas que literalmente sacrifican su vida y se mueren y no disfrutaron nada. Yo he conocido esas personas en que toda su vida se fue planificada en trabajo, en 24 horas, 24/7, y no disfrutaron nada porque también han muerto. Entonces, eso es lo que nos invita la palabra. O sea, por eso él dice, mire los lirios del campo, mírelos, mire las aves de los cielos que no hilan. O sea, no son animalitos, ni la creación de Dios no se preocupa, sino que espera la bendición diaria de parte de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a disfrutar, es esa bendición diaria de parte de Dios hoy. Si usted tiene la oportunidad de comerse hoy el helado, cómaselo hoy. Si usted tiene hoy la oportunidad de leerse un libro, léaselo hoy. Pero no vivamos en esa continua ansiedad que afecta la vida del cristiano. Por eso el Señor en el 31 dice, para ir concluyendo, dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuánto nosotros buscamos de Dios? Y estamos hablando de tiempo de calidad y de congregarnos, porque hoy en día hay un movimiento en el cristianismo de yo no tengo necesidad de ir a la iglesia porque yo me congrego por medio del Facebook. Si yo tengo tiempo de ir a la congregación, debo de ir, porque en la congregación la gente ora mutuamente, se ponen en unidad y el Señor diseñó un cuerpo, el cual debe cumplir algunas funciones. Entonces, y la palabra nos dice, no dejando de congregarnos como no tienen por costumbre. Pero hay personas que en toda su agenda colocan todo, pero no colocan el tiempo con Dios como algo prioritario, sino que el tiempo de Dios es lo último que se pone en esa agenda. Y la gente dice, no, es que yo no he podido volver a la iglesia porque he tenido que trabajar, porque he tenido que estudiar, porque he tenido que esto y lo otro y otro. Y dejamos de lado al ser más importante, que es Dios, el cual es el que nos va a garantizar que nuestros sueños se cumplan. Entonces, si yo quiero vencer la ansiedad, yo tengo que empezar a incluir a Dios en mis planes. Porque ¿por qué viene la ansiedad? Por la inseguridad que yo tengo de que lo que yo estoy planificando no se vaya a realizar. ¿Por qué? Porque dejé de lado al único que tiene el poder para permitir cumplir lo que yo estoy planificando. Entonces, en mi agenda, el primero que tiene que estar es Dios. Y a partir de allí, todo acomodarlo en pos de la búsqueda de Dios, en mis devocionales, en mis ayunos, en mi oración, en mi congregada, y todo lo voy acomodando alrededor y las cosas van a fluir y vamos a aprender a tener más paz de la que podemos tener. Entonces, para reflexionar es hoy, busquemos primeramente el reino de Dios. Hermanos, hay que buscar el reino de Dios, que las demás cosas van a venir por añadidura, y hace referencia en que Dios tiene consentimiento, tiene ese conocimiento de que tenemos necesidad. Sí, planifiquemos ese 20%, pero entendamos que el que da la oportunidad de realizar los sueños es el Señor. Él es el que da la vida, el que da las ideas, el que pone la gracia, el que da el dinero, el que da las fuerzas. Él es el que hace que uno pueda avanzar. Yo he experimentado las dos formas: querer avanzar sin Dios, lo cual nunca he podido hacerlo, y avanzar con la voluntad de Dios, y ha sido más fácil y llevadero para mí. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, porque Dios ha sido bueno, ha sido fiel con nosotros, y sabemos que Él nos va a ayudar a poder entender que es más fácil planificar en Él que vivir una vida de ansiedad en uno mismo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos has regalado. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, misericordioso con nosotros. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a vivir una vida, Señor, en confianza, Señor, en tu palabra. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor amado, a entender, Señor, que por más que nosotros queramos hacer algo, a la final, Señor, eres tú el que decides, Señor, cuándo ha de realizarse. Ayúdanos, Señor, a buscar primeramente el reino tuyo, Señor, tu justicia, para entender, Señor, que cada una de las cosas que pedimos van a ser añadidas. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos dices que tú sabes de qué tenemos necesidad, amado Dios, que tú tienes conocimiento, Señor, de nuestras necesidades, y que tú, Señor,
en su tiempo, bendito Rey, vas a proveer, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Señor, a superar la ansiedad, Señor. Quita de nosotros esa extrema inseguridad, Señor, ese intenso temor, Señor, por la vida, por lo que ha de acontecer, por las noticias negativas, Señor. Ayúdanos, amado Rey, a tener, Señor, esa confianza en tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos has escogido, tú nos has hecho tus hijos, Señor amado. Eres tú, Señor, el que nos da la capacidad para seguir adelante. Padre, en este 2023, Señor, creemos que no importa, Señor, lo que diga el mundo. Nosotros creemos que en ti, Señor, seremos más que vencedores y que en cada uno, Señor, de los desafíos, de lo que se presente, tú nos has de sacar en victoria, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, amado Dios, por esta palabra. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes por estar en sintonía en este programa. Les deseo que esta semana sea una semana de bendición en el Señor y nos vemos